Buenas gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a la clase 4 del curso de intro a la programación con Python. Mi nombre es Pablo y voy a estar dándoles esta clase sobre interacción con el sistema de archivos, ¿sí? En las clases anteriores han aprendido sobre tipos de datos, estructuras de flujo y aprendieron lo que son funciones, que es algo bastante importante de lo que es cualquier lenguaje de programación. En el día de hoy vamos a estar trabajando dentro de Colab, todavía vamos a seguir en este entorno interactivo que nos da Google, pero vamos a aprender a trabajar con archivos, ¿sí? Hasta ahora no nos habíamos preocupado mucho por el tema, pero es algo bastante complejo en general porque toda la parte de acceso al disco y de entrada-salida se encarga del sistema operativo, ¿sí? Eh, y bueno, nada, todos los lenguajes de programación establecen formas de comunicarse con el sistema operativo para llevar adelante este tipo de tareas, ¿sí? En Colab, lo que nos dan es una máquina virtual Linux, ¿sí? Es decir, nosotros para interactuar con el sistema operativo vamos a tener que interactuar con un sistema Linux que recibe comandos de terminal llamados bash, ¿ok? Si ustedes están corriendo si ustedes instalan algo en su máquina y tienen Linux, van a poder usar estos mismos comandos, pero si tienen otro sistema operativo no lo van a poder usar, ¿sí? Van a tener que trabajar con los comandos de su propio sistema operativo, y si no, lo mejor sería utilizar las librerías de Python que están preparadas para trabajar directamente con el sistema operativo y nos olvidamos de ese asunto. Así que nada, en esta clase lo que vamos a ver es cómo trabajar con archivos, cómo crearlos, moverlos, renombrarlos, borrarlos. Y vamos a ver tanto Bash para trabajar con entornos Linux, porque Colab trabaja con un entorno Linux. Y también vamos a ver cómo las librerías que ya existen de Python nos permiten ignorar todo este tema y manejarnos directamente con esa librería. Bien. Entonces, para empezar, les hago un panorama. Tenemos esta sección grande de interacción con el sistema de archivos y después tenemos algunas subsecciones. Tenemos toda esta primera parte de comandos de bash. Después vamos a hablar de la librería OS, que es la librería que se encarga de charlar con el sistema operativo para todo lo que necesitemos. Y en este caso, para los archivos, vamos a necesitar esta librería. Y también hay otras librerías para trabajar con archivos. Zipfile, que te permite comprimir y descomprimir archivos zip. Y también tenemos Glob, que es bastante buena para hacer búsquedas globales sobre el disco y encontrar archivos de cierta estructura. Bien, así que nada, vamos a arrancar entonces con lo primero. Vamos a ver algunos comandos de bash, ¿sí? Como les digo, bash es el intérprete de comandos más común en sistema Linux. No es el único, pero sí es el que más común se ha hecho, el que todas las distribuciones utilizan. Así que nada, es el que más se enseña por lo general, ¿sí? Para trabajar con estos comandos en Colab vamos a tener que ponerle adelante este signo de exclamación, ¿sí? Esto solo va a pasar en Colab por una cuestión de que estamos trabajando a través de la interfaz de Jupyter Notebook. Si ustedes abren una terminal, que bueno, acá abajo pueden abrir una terminal y trabajar directamente sin usar este signo de exclamación, pero si ustedes quieren trabajar desde las mismas celdas de código, pues van a tener que ponerle un signo de exclamación adelante como tenemos acá. Bien, entonces vamos a ver algunos comandos. El primero es pwd, que muestra la carpeta donde estamos, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a estar siempre en la carpeta /content. Si ustedes vienen acá a la carpetita, van a ver que por defecto los pone en esta carpeta medio mágica que ya tiene algunas carpetas. Y por defecto nos posiciona ahí, ¿sí? Es más, hay otro comando, por ejemplo, ls, que te lista todas las cosas que hay en la carpeta donde estás parado y efectivamente lo único que ve es esta carpeta data, sample data, perdón, que si nosotros la abrimos desde acá vamos a ver que tiene algunos archivitos. Es más, nosotros ya nos vamos a ver cómo meter a esa carpeta y tirar un ls y vamos a ver estos archivos que estamos viendo por acá, los vamos a ver en la salida de la celda, ¿sí?
¿A dónde voy con todo esto? Que, bueno, nada, acá la salida del PWD nos tira content, ¿sí? Barra content, que, ¿por qué nos dice eso? Porque en realidad siempre lo que va a tirar PWD es una ruta absoluta, ¿sí? La ruta absoluta siempre son como ir metiéndose en directorios desde la carpeta raíz de Linux. Que si yo quiero acceder a la carpeta raíz, lo que tengo que hacer es apretar este botoncito de 2 puntos. 2 puntos es digamos, el símbolo universal de la carpeta anterior, ¿no? No, un solo punto es esta carpeta y 2 puntos es la inmediata anterior. Entonces, si nosotros nos venimos acá, fíjense que la inmediata anterior es esta carpeta barra, que es la carpeta raíz. Entonces, si hago 2 puntos, me van a aparecer un montón de otras carpetas, ¿sí? Que son las carpetas que trae por defecto el sistema operativo, y lo que hace este tipo de entornos que nos da Colab es que nos crea una carpeta content y ahí se pone por defecto. Si nosotros abrimos esta vez content, nos vamos a meter que acá está la carpeta sample data que habíamos visto al principio y bueno, nada, pero ya una vez que hacemos esto no podemos volver a la vista anterior. Yo creo que, no lo probé, pero creo que si nos desconectamos y eliminamos el entorno, desaparece, y cuando pones volver a conectar, volvemos a la posición inicial, que era poniéndonos en content. Bueno, funcionó. Ok, entonces nada, hay un montón de comandos que hacen estas cosas. PWD te da la ruta absoluta hasta el lugar, ¿sí? Bueno, ls te lista todos los archivos. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo ls reacciona a los cambios. Por ejemplo, vamos a usar wget, que es otro comando de Linux que se encarga de ir a una URL que nosotros le digamos y descargarse el archivo que nosotros le digamos. Entonces nos vamos a descargar este archivo, que es sobre una Expo 2021. Es un archivo que hemos armado nosotros desde UMAI, y que, bueno, nada, es un archivo comprimido, ¿sí? Que le vamos a decir que a lo que descargue le ponga este nombre, usando el comando, usando el -o como parámetro. Bien, entonces nada, nos va a descargar esto, ¿sí? Acá nos dice que lo está descargando, simplemente lo está descargando, te dice que lo guardó con ese nombre, y ahora cuando volvemos a apretar ls, pues nada, aparte de la carpeta sample data que teníamos antes, ahora también tenemos este zip que se llama Expo 2021. Bien, entonces ven que agregándole archivos nuevos, este ls siempre está actualizado cada vez que lo vuelva a correr. Bien, bueno, en principio, nada, lo que vamos a ver es también este comando cd, ¿verdad? Que fíjense que tiene una particularidad. Si ustedes acá desde la terminal hacen cd sample data, les va a aparecer acá por defecto que ahora la próxima línea ya está dentro de la carpeta sample data. Entonces ahora podemos hacer un ls y efectivamente vamos a ver todos los archivos que ya existen con diferentes colores según el tipo. Pero en definitiva, cuando yo hago cd, me meto a la carpeta a la que estoy diciendo. Bien. Y nos muestra la ruta absoluta desde la raíz. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos eso desde la celda usando nuestro querido signo de exclamación, pues nada, cuando hacemos cd sample data, nos metemos a la carpeta y en la misma línea, esto es un AND que nos deja hacer dos comandos en la misma línea, hacemos pwd para que nos diga dónde estamos parados. Bueno, efectivamente lo que vemos es que la primera línea nos dice Content Sample Data, pero ya si vuelvo a hacer un PWD en la segunda línea para que nos muestre dónde estamos parados, es como que nos volvemos a la posición original, ¿sí? Entonces, Colab tiene esto de que el CD solo funciona dentro de esa línea si nosotros usamos este símbolo de exclamación. Cualquier otra línea por defecto se va a volver a la carpeta Content, que es la que ponen por defecto dentro de Colab, ¿sí? Así que esto no es muy útil para usarlo así, o sea, tendríamos que meternos en una carpeta y hacer todo con i. Si nosotros queremos ya que quede fijo este cambio de directorios que hacemos desde una celda, vamos a tener que usar este operador de magic, se llama, que es el símbolo de porcentaje, ¿no? Entonces, fíjense que ahora nos estamos metiendo en la carpeta sample data y
PWD ya nos tira que efectivamente estamos en Content Sample Data. Bien, bueno, eso. El CD es bastante sencillo, ¿sí? Nosotros podemos también tirar otros argumentos. Generalmente los comandos por defecto traen un comportamiento, pero si nosotros le ponemos un guión y algunas letras, lo que nos va a hacer es modificar un poco el comportamiento, ¿sí? Este "-lh" me muestra todos los archivos, pero en vez de mostrármelo como una lista uno al lado del otro, me lo muestra como una lista una por fila y me da algunos detalles como los permisos que tengo, si son permisos solo de lectura o también son de escritura, el usuario que lo creó, cuánto pesa, la fecha de creación, etc. Y bueno, nada, esto, como les digo, todos los comandos traen algunos algunos parámetros que permiten modificar su comportamiento, ¿sí? Este H significa Human Readable y por eso estas cosas aparecen como en kilobytes, en megabytes. Si no le pongo la H esa, van a ver que me lo va a mostrar en bytes y es como, bueno, no sé cuántos bytes son esto porque generalmente trabajamos con unidades más grandes. Pero bueno, nada, fíjense, si ustedes quieren tirar generalmente con un help, no lo probé esto, trae ls from menos help, era. Generalmente ahí les dice todos los parámetros que le pueden poner un comando, ¿sí? Esto es como demasiado para lo que queremos hacer nosotros, que es trabajar con archivos, pero sepan que en realidad Bash funciona así, tiene un montón de comandos para hacer un montón de cosas de manera más fácil, ¿sí? Entonces, nada, vamos a volver a la versión anterior y vamos a ver todos los archivitos que tenemos. Bien, también podemos tirar head, que nos permite ver algunas líneas de algún archivo que nosotros veamos. Por ejemplo, acá tenemos el mnistream small, que estaba acá listado. Es un archivo de 35 megas. Entonces, nada, son muchos caracteres, pero si nosotros queremos ver qué estructura tiene, podemos usar head, que nos va a mostrar n filas, las que nosotros le digamos. Acá le estamos pasando como parámetro que nos muestre 10, ¿sí? Y nos va a mostrar 10 filas, ¿sí? Este es un archivo de imágenes. Entonces, nada, en principio lo que nos está mostrando son todos los píxeles de una imagen, están puestos en una fila. Entonces por eso son numeritos. Van a ver que son numeritos del 0 al 100, al 256, 255 como mucho, ¿ven? Pero en definitiva, nada, son numeritos de valores de píxeles, son imágenes en blanco y negro. Nada, no tiene mucho sentido verlas así por la consola, pero para que vean que si tienen algún otro tipo de archivo, lo pueden leer también. Como por ejemplo este California Housing, que es un poco más legible. California Housing Test. Sí. Ese. Nos va a decir, bueno, nos muestra los nombres de las columnas, ¿no? Longitud, latitud, edad mediana de las casas, bueno, nada, eso. En definitiva, es tan bueno este tipo de comandos para hacer una pequeña inspección, ¿sí? Después WC nos cuenta la cantidad de palabras que hay, en realidad nos va a devolver la cantidad de líneas que hay en un archivo. En este caso, este mnist nos muestra que tiene 20.000 líneas, porque bueno, es la cantidad de imágenes que hay en el dataset. Y después también podemos hacer otras cosas que generalmente cuando nosotros trabajamos lo hacemos desde la interfaz de usuario. También la podemos hacer con los comandos, como por ejemplo cp, que copia un archivo. En realidad podemos tenemos que decirle como primer argumento qué archivo vamos a copiar y segundo cómo se va a llamar la copia. Entonces fíjense que en esta línea yo estoy copiando este archivo que habíamos visto arriba y le estoy poniendo otro nombre, le estoy poniendo copia mnist y después cuando hago la lista me aparece copia mnist como que lo acabo de crear hoy 13 de octubre a las 17 horas. Estamos, acá dice que son las 14, pero bueno, nada, estoy en Argentina, hay 3 horas de diferencia con la hora de Greenwich. Por eso dice a las 17. Pero bueno, en principio, fíjense que el otro archivo todavía existe porque solo lo copié, no lo moví. Si yo hubiera usado en vez de cp mb, lo que hubiera hecho, creo que acá está el ejemplo, puedo usar copia de mnist, puedo usar mb para mover, puedo decir movelo de acá a esta carpeta y lo que va a hacer es moverlo con el mismo nombre.
vamos a ver que si y mkdir lo que hace es crear una nueva carpeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago mkdir ejemplos, creo una carpeta ejemplos dentro de acá de Sample Data. Fíjense que yo puedo mirarlo acá más fácil. Dentro de la carpeta Sample Data creé una carpeta ejemplos y después lo que le dije es move copia de MNIST a la carpeta ejemplos. Entonces dentro de ejemplos ahora tiene que estar copia de MNIST CSV. Pero fíjense que desapareció de la carpeta Sample Data porque la movió, no la copió. ¿Ok? Y después yo, en vez de meterme con el CD a la carpeta ejemplos y tirar un ls, también puedo usar como argumento la carpeta a la que yo quiero que me liste los archivos. Entonces ls le digo, listame todos los archivos que hay en la carpeta ejemplos y me muestra copia de MNIST CSV porque es el único archivo que hay dentro de la carpeta ejemplos. ¿Ok? Y así hay un montón de comandos, por ejemplo, rm elimina cosas, entonces yo ahora esa copia ya no me sirve, así que lo que voy a hacer es borrarla, diciéndole, fíjense que como yo sigo dentro de sample data parados, tengo que decir borrame el archivo copia en MNIST que está dentro de la carpeta ejemplos, porque yo no estoy parado sobre la carpeta ejemplos. Y después le digo, mostrame los archivos que hay en la carpeta ejemplos después de que borre, y efectivamente lo que va a pasar es que no hay nada, porque no me muestra nada, porque el RM fue exitoso y ahora fíjense que ni siquiera tuve que actualizar que se borró el archivo de la carpeta acá al costadito, ¿sí? Bueno, nada, en principio todo esto te da como demasiado poder, ¿sí? Puedes mover archivos, copiar, eliminar y eso empieza a ser un poco peligroso. Entonces generalmente hay que tener unas buenas prácticas a la hora de manipular archivos con bash porque como son poco legibles los comandos, te equivocas de una letra y podés mandarte pedos. Así que básicamente siempre hay que corroborar, como estoy haciendo yo acá, esto de tirar un ls después de que corrí un comando para ver si anduvo bien. Acá también lo estoy haciendo, esto de verificar si lo que hizo el comando de arriba efectivamente funcionó. Hay que tener cuidado cómo funcionan CP y MB, porque por ejemplo, si yo copio un archivo y le pongo que tenga de nombre uno que ya existe, no va a crear un nuevo archivo, ni me va a decir, che, ya existe un nombre con ese archivo, sino que simplemente lo va a pisar. Como que Bash asume que vos sabes lo que estás haciendo, lo cual a veces está equivocado, ¿no? Pero por ejemplo, si usas copiar o mover con un archivo que ya existe, estás sobreescribiendo y eso hay veces que no te das cuenta y podés perder archivos que nunca dijiste explícitamente que querías borrar. Bueno, también esto de hacer una copia antes de mover o borrar algo por las dudas que se te borre. Bueno, nada, y cuando yo quiero borrar algo, no hay papelera de reciclaje. O sea, si vos borras algo, se borra y nos vimos. No hay forma de tirar un control Z ni nada para evitarlo, así que hay que tener mucho cuidado con las rutas que escribimos para el RM. ¿Sí? Primero fíjate que la ruta esté bien con el ES y quizás copialo antes de borrarlo para ver que está funcionando. ¿Sí? Y esto de usar rutas absolutas o relativas con criterio. ¿Qué es una ruta relativa? No me acuerdo si lo expliqué, pero por ejemplo, cuando yo digo acá rm ejemplos, lo que estoy diciendo es metete a la carpeta ejemplos desde donde estoy parado. No estoy usando barra content, barra ejemplos, barra copia de MNIST, que sería la ruta absoluta desde la raíz, sino que lo que estoy haciendo es decir, desde donde estoy parado, metete a la carpeta de ejemplos y ahí metete a copia de MNIST. O sea, eso es una ruta relativa. Lo otro que podría haber hecho es, también poner el punto, que significa en esta carpeta, pero por defecto si yo pongo solo un archivo, asume que está en esa carpeta. Y 2 puntos es para volver a la anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me meto a la carpeta... Me voy a meter a la carpeta ejemplos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es borrar uno de los archivos de la carpeta sample data, ¿sí? Como por ejemplo el anscombe este. Entonces, como yo ya en esta línea voy a estar metido en la carpeta ejemplos, lo que tengo que hacer para citar al anscombe es decir ..barra anscombe, y fíjense que ya me entendió y me lo está sugiriendo, ¿ok? anscombe.json. Y bueno, corro esto y ahora
el CD me dice que estamos metidos en esta carpeta y el anscombe desapareció. Porque yo lo borré con una ruta relativa diciendo desde acá, volvete una carpeta para atrás y borra ese archivo. ¿Sí? Eso es muy útil cuando no quiero hacer un CD al pedo. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que hay que tener en cuenta para trabajar con Bash. ¿Sí? Es bastante sencillo, puede ser que la primera vez te choque un poco, pero no deberías tardar mucho en acomodarte a usar los comandos y no son tantos. Y en definitiva, si ves que son muchos, puedes ir a consultar la documentación o preguntarle algún tipo de modelo de lenguaje que te diga qué comando te conviene usar en cada momento. ¿Sí? Pero en definitiva, así se usan comandos en general. Bien, bueno, después tenemos otra forma alternativa de hacer eso en cambio en cuestiones cuando uno no tenga Linux o no quiere interactuar con Bash porque le parece un poco viejo. Podemos seguir trabajando con Python y podemos obtener más o menos los mismos resultados, ¿sí? Por ejemplo, la librería, si nosotros importamos la librería OS, vamos a poder tener funciones internas de esa librería, de ese paquete, que nos permitan hacer las mismas cosas que hacíamos con OS sin salirnos de Python, sin hacer una llamada al sistema operativo usando Bash. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el directorio de trabajo, tengo que usar getCwd, que es un poco más largo, pero bueno, nada, es una función con la que nosotros estamos trabajando. Y lo bueno de esto es que devuelve, sí o sí, tipos de datos de Python que nosotros vamos a poder modificar usando Python. ¿Sí? Lo que devuelven las funciones de Bash son siempre strings, ¿sí? Son siempre arreglos de caracteres. Entonces, si nosotros queremos trabajar con listas o con diccionarios o con algún otro tipo de dato de Python, OS automáticamente usa esos tipos de datos y no solo te devuelve strings, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a ver que está mucho mejor. Para cambiar de directorio podemos usar chdir, que es changedir, y le decimos ahora volvete a content. Y cuando nos fijamos en qué directorio estamos, bueno, después de correr esto, estamos en content. Fíjense que antes estábamos metidos en la carpeta ejemplos y ahora volvemos a content con un changedir. También podemos crear directorios, make dirs, le decimos new dir y también podemos ver si un directorio existe con path exist y nos está tirando true. ¿Por qué? Porque lo acabo de crear arriba. Y si nos fijamos acá, bueno, nada, fuera de sample data nos creó un nuevo new dir. Bien. Bueno, nada, OS es como la recomendado a usar. Pero bueno, estaba bueno tener esta info antes de que todo esto en realidad está llamando el sistema operativo. Por más de que nosotros no salgamos de Python, está bueno tener este concepto de que no lo está haciendo el intérprete de Python a estas tareas, sino que Python se está conectando con el sistema operativo y probablemente por debajo esté usando Bash. ¿Sí? Pero bueno, nada, nos abstrae de todo esto y nosotros nunca salimos de Python en la programación, en el programa que estemos haciendo. ¿Sí? Bueno, después también podemos borrar algo. Fíjense que acá de vuelta estamos usando rutas relativas. Vamos a borrar el anscombe. Nos va a decir que no está porque ya lo borré antes. Me gusta borrar el anscombe. A ver qué otra cosa podemos borrar. Borremos el readme. Aquí, chao, se borró. Bien, tengo todo el poder del mundo. Bueno, podemos ver acá que efectivamente el readme ya no está. Estos archivos los puedo borrar sin ningún cargo de conciencia porque sé que cuando vuelva a iniciar la sesión van a volver a aparecer. Entonces no me preocupo mucho. Bien. Bueno, después también podemos el ls. Acá sería listdir. Y esto es lo bueno de esta librería, que a diferencia de lo que hacía ls, que básicamente te devolvía a donde estaba ls. Acá arriba, fíjense que lo que te devolvía ls es un string y te separaba los nombres de los archivos con 2 espacios, ¿sí? Entonces, nada, si yo quería utilizar esos datos, iba a tener que primero encargarme de separar los nombres de los archivos diciendo que el separador son 2 espacios y bueno, es medio un garrón. En cambio, OS ya está preparado para trabajar con Python, entonces te va a devolver una lista.
¿sí? Ya hizo este preprocesamiento. Por debajo llamó a ls y ya hizo este preprocesamiento para que vos sepas que vas a obtener una lista, ¿sí? También podemos usar rename, ¿sí? En este caso vamos a decir que mnistest, que aparece en la lista acá, se pasa a llamar otro nombre y listo. Entonces ahora cuando hacemos el listdir desaparece el mnistest y ahora hay un otro nombre. ¿Estamos? Hay que tener cuidado con esto porque en definitiva generalmente siempre hay que ponerle .csv a estas cosas, ¿sí? Y fíjense que esto no es idempotente, es decir, si yo lo vuelvo a correr ahora probablemente me tire un error porque ya no encuentra el mnistest porque lo borré. ¿Estamos? Le dice, mira, no hay ningún mnistest. Entonces nosotros le vamos a decir, bueno, mira, al archivo otro nombre, ponerle otro nombre CSV, cosa de que yo pueda diferenciarlo de carpetas que no van a tener la terminación, ¿sí? Fíjense que ejemplos es una carpeta y no tiene el sufijo al final. Bien, bueno, también nos puede devolver el path absoluto de una carpeta. Fíjense que el punto es decir dónde estoy parado y me va a devolver la ruta absoluta desde la raíz hasta donde estoy de esta ruta relativa. Es como un transformador. Si le pongo barra ejemplos, pues nada, me va a devolver barra content, barra ejemplos, ¿sí? Esto está bueno para nada, para cosas que sí o sí te piden rutas absolutas o para cuando tenemos algún problema saber con qué estamos trabajando. Bueno, y eso es todo. O sea, todo lo que se puede hacer con Bash se puede hacer con OS y probablemente OS por debajo esté llamando a Bash, pero sin todo, ahorrándonos un montón de cosas, de problemas. Si no estamos trabajando en Linux, probablemente si estamos trabajando en Windows, OS tenga la versión para Windows ya programado cómo trabajar con ese sistema operativo en particular y también para ya trabajar directamente con tipos de datos de Python. Bueno, y después lo que tenemos son librerías, ¿sí? Para trabajar con archivos. Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de qué cosas podemos hacer en Python para trabajar con archivos. Cosas que en principio sería medio engorroso hacer a mano, ¿no? Por ejemplo, este Expo 2021 zip, si vos lo abrís, tenés un montón de carpetas internas separadas de una forma, lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo usar funciones y estas librerías junto con OS para formatearlos de la manera que yo quiera. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos a usar una función que se llame extraer zip principal, que la vamos a utilizar acá. Esta función tiene este nombre y recibe dos argumentos, zippath, que es la ruta hacia el archivo zip que quiero descomprimir, y también el destino, que va a ser dónde querés que guarde la carpeta cuando extraiga el contenido de este zip. Entonces le vamos a decir que por defecto el destino sea en donde estés parado, ¿sí? El punto es acá. Bueno, y acá para descomprimir vamos a tener que usar la librería zipfile que se encarga de manejar este tipo de archivos. Bueno, la vamos a importar acá arriba y le vamos a decir llama a zipfile con este zippath modo lectura. Esto quiere decir esta R que no quiero escribir, sino quiero leer un archivo. Y le vamos a llamar zipref, ¿ok? Todo este canal de lectura del archivo zip se va a llamar zipref. Entonces, por ejemplo, zipref tiene un método que se llama extractAll y le tenés que decir dónde querés que lo extraiga, que es en el destino. ¿Ok? Y vamos a tener un print que diga lo extraje del zippath y los puse en el destino que vos me dijiste. Y como destino es una ruta relativa, como vemos, lo que vamos a printear es la ruta absoluta que ya vimos que podíamos hacer así. Ok, entonces corremos esto y llamamos a esta función extraer zip principal, le vamos a decir expo 2021 zip, que recordemos que era este archivo que nos descargamos hace unos minutos, y extraelo acá. Que vamos a ver que no hace falta ponerlo porque por defecto ya está, así que le voy a decir simplemente extrae este archivo y se acabó. Y efectivamente nos dice que ya está extraído, expo 2021 zip, lo está trayendo a este content, ¿sí? Bueno, entonces podemos ver ahora que ya hay una carpeta Expo 2021
pero adentro tiene más zip. Una vez que nosotros la miramos, ¿sí? Vemos que adentro tiene otros zips. Entonces, ¿qué pasa? Esta función que nosotros creamos recibe un solo zip y lo extrae. Pero sería medio engorroso llamarla una vez por cada archivo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es definir otra función que se llame buscar archivos por tipo. Esta función me va a decir todos los archivos que haya dentro de una carpeta que tengan cierta terminación, ¿sí? Cierta extensión. En este caso, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, todos los archivos que estén dentro de la carpeta Expo 2021 que terminen en zip. ¿Y cómo vamos a hacer esta búsqueda? Bueno, vamos a definir una función que llame a la librería glob, ¿sí? La librería glob la importamos acá arriba. Y básicamente se encarga de hacer búsquedas globales. Entonces se fijan todos los archivos y se fija si alguno coincide con el formato que le estás diciendo vos. Internamente glob usa lo que se llama expresiones regulares, que, bueno, nada, en este caso las expresiones regulares que vamos a usar para glob son bastante sencillas. Fíjense que nosotros le vamos a decir que me busque todos los archivos que tengan este formato. Le vamos a poner el base path, que es el parámetro de la función, que básicamente es la carpeta base donde yo quiero buscar estos archivos zip. Zip. Estoy nombrando una marca hace 2 horas, pero bueno, zip. Y tenemos el tipo de datos que yo quiero que cambie. Quiero usar esta función no solo para buscar zips, sino para buscar cualquier tipo de archivo. Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hacer es llamar a glob y decirle en esta carpeta búscame un archivo que se llame de cualquier forma, pero termine con punto y el tipo que te pasaste. Esto es un comodín, se llama asterisco, que, bueno, los asteriscos sirven para decir, no importa que haya antes de este símbolo, pero después de este símbolo tiene que estar esto que estoy poniendo, ¿sí? Entonces, entre la barra y el punto puede haber cualquier cosa. Y bueno, y nos va a devolver una lista glob, porque así funciona. Entonces, por ejemplo, ya tenemos esta función, buscar archivos por tipo, y le decimos en la carpeta 2021, Expo 2021, búscame todos los zip. Buscamos y nos trae todos los archivos que encontró. Fíjense que no nos los trajo en orden, pero sí podemos asegurarnos de que están todos los archivos ahí, ¿sí? Bueno, ¿y para qué quería yo esta lista? Porque estaría bueno llamar a la función de arriba con todos estos archivos sin tener que escribirlos a mano. Como yo ya hice una función que me devuelve la lista con todos los archivos, pues nada, puedo hacer un for y llamar a extraer zip principal, o podría hacer una nueva función que se llame extraer zip internos que reciba una lista, ¿no? Entonces yo dentro de esta función voy a iterar sobre los nombres de los archivos zip que quiero descomprimir. Y bueno, nada, voy a crear un nuevo directorio que sea el nombre del archivo en el que yo estoy trabajando. Le voy a reemplazar zip y en realidad se lo voy a borrar porque lo voy a reemplazar por un carácter vacío. Entonces le voy a borrar al nombre, por ejemplo, junio zip. Voy a crear una carpeta que se llame junio, sin el punto zip. Y después le voy a decir extraeme todo lo que haya dentro de este archivo F en el nuevo directorio y le voy a poner extraje lo de F en este nuevo directorio. Entonces fíjense que yo lo que voy a hacer es, como esta lista no la guardé en ningún lado, yo lo que voy a hacer es decir extraeme todos los zips que te diga esta otra función, buscar archivos por tipo. Bien, entonces buscar archivos por tipo va a devolver una lista que es la lista que le estoy pasando a extraer zip internos. Si yo corro esto, me va a mostrar que extrajo todos los zips uno por uno y los guardó en esta carpeta que dice acá. Y si yo me fijo acá, dentro de Expo 2021, tenemos todos los zips, porque no los borré nunca. Pero también tenemos las carpetas. Entonces listo, ya está, me olvidé de esos zips. Veamos qué hay dentro de estas carpetas. Y bueno, vemos que dentro de cada carpeta hay un archivo con el nombre del mes, con distintas extensiones, CSV, DTA, SAV, son algunos tipos de archivos que sirven para guardar datos. Así que nada, en principio yo creería que es la misma información, pero formulada de distintas maneras. Pero el problema es que si yo quiero obtener todos los CSVs, tengo que meterme en la carpeta correspondiente y buscar el CSV. A mí me gustaría que esto estuviera organizado, que en vez de la carpeta sea
el nombre del mes, que fíjense que es un dato que después tenemos también en el nombre del archivo, es medio redundante, me gustaría tener una carpeta con donde estén todos los CSVs, por ejemplo, y después otra donde estén todos los .dat, y así. Cosa de que yo dentro de esa carpeta tenga todos los meses y la información del mes esté en el nombre del archivo, no en el nombre de la carpeta. Pero eso es algo bastante engorroso, porque si yo quisiera hacerlo a mano, tendría que crear una carpeta CSV y meterme una por una todas las carpetas y moverlos hacia la otra, ¿sí? A nivel comandos eso es bastante engorroso y con una UI también. Entonces lo que vamos a hacer es, como nosotros ya tenemos esta función que nos busca por tipo, lo que podemos hacer es decirme, dentro de Expo 2021 tráeme todos los CSV y de última creo una carpeta nueva y los meto ahí. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Es súper fácil si nosotros tenemos el poder de los bucles, ¿verdad? El poder de los fors de nuestro lado. Así que nada, ya pudimos extraer. Vamos a llamar una nueva función que se llame consolidar archivos. Esto de consolidar es decir, voy a crear una carpeta nueva y voy a meter todos los archivos del mismo tipo dentro de esa carpeta. Bueno, nada, la carpeta va a recibir basepath, que básicamente es en qué carpeta quiero trabajar, en qué carpeta voy a buscar los archivos, tipo, que va a ser, el tipo de archivo que yo quiero ir a buscar, y una lista donde estén esos archivos. Bien. Nada, yo lo que voy a decir es, bueno, sobre esta lista de archivos que vos me pases, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, primero voy a crear el directorio de destino, ¿sí? OS también tiene un subpaquete, un módulo que se llama Path, que se encarga de crear rutas de forma fácil. Y tiene un método join que lo que dice es, bueno, vos podés agarrar una carpeta y agregarle una nueva carpeta, que en realidad no la estoy creando, sino que estoy creando la ruta a esa carpeta. ¿Sí? Vos acá le pones, quiero que esta ruta se llame tipo-2021 y cuando lo use para los CSV se va a llamar CSV-2021. Y cuando use los DTA, bueno, DTA-2021 y así. Entonces este target dir es solo la ruta. Pero yo puedo usar makeDirs, como vimos antes, para crear el directorio efectivamente. Creo el directorio y me fijo si existe, no pasa nada. O sea, en realidad yo acá este true es si ya existe no pasa nada y si le pongo false, si ya existe tira un error. Porque no debería existir. Pero como en este caso yo quiero que esto no se rompa, le voy a poner true. Y después itero sobre los archivos y le digo, bueno, el nuevo path de este archivo, porque lo voy a mover. Voy a ir a buscar los archivos que están en esta D, que va a ser la dirección del archivo. Y le voy a decir, bueno, quiero que la nueva ubicación del archivo sea de vuelta target dir y hago acá base name. Agarro D, que D va a ser una ruta como esta, ¿no? .expo junio.zip, pero imaginémonos con los CSVs, ¿ok? Va a ser una ruta larga y yo solo quiero el nombre del archivo. Entonces, OSPath me da el nombre por defecto, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es decir, ese archivo ponelo dentro de esta carpeta. Entonces, el nuevo path va a ser target dir, que es donde va a ser, qué sé yo, por ejemplo, CSV 2021, y le voy a poner barra y el nombre del archivo donde yo ya tenía, ¿sí? Y fíjense que este rename, lo que va a decir es, este archivo cuyo nombre era su ruta completa, su nuevo nombre va a ser esta ruta. Entonces, no es que estamos moviendo el archivo, sino que le estamos cambiando de nombre. Pero al cambiarle de nombre al archivo, lo que estamos haciendo es cambiando las carpetas donde se ubica. Entonces es como que lo estamos moviendo, ¿sí? Internamente el disco va a estar guardado el archivo en el mismo lugar, pero lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre para que después el sistema operativo diga esto está dentro de esta carpeta porque su nombre completo tiene esta carpeta en la ruta. ¿Estamos? Entonces, técnicamente mover un archivo solo es renombrarlo, ¿ok? Y es por eso que cuando movemos un archivo con un nombre que ya existía, lo estamos pisando porque ahora van a haber dos archivos que tengan el mismo nombre y eso va a estar mal. Y te devuelve la ruta. ¿Ok? Esta es un poco más complicada, pero porque era complicado lo que queríamos hacer. Lo bueno es que ahora esta carpeta, como tengo tres archivos, lo voy a poder usar, esta función, perdón, lo voy a poder usar para cada archivo. Y es más, voy a crear una lista con los nombres de los tipos de archivo y por cada tipo dentro de esa lista voy a buscar los archivos que correspondan
y se los voy a pasar a esta función consolidar archivos. Entonces fíjense que ahora que corrí esto, me dice consolidación completa porque siento que esto no funcionó. Sí, sí funcionó. No, no funcionó. ¿Por qué? A ver. Entonces, bueno, estamos de vuelta acá. Me tomé un rato para debuguear, para ver por qué no estaba funcionando esta función, valga la redundancia, y descubrí que lo que tenemos que hacer es modificar la función buscar archivos por tipo. ¿Sí? Si yo quiero buscar archivos por tipo y hacer que busque dentro de las carpetas internas, lo que tengo que poner es, aparte de poner este único asterisco para decir que el archivo se llame, no importa el nombre, también tengo que poner este símbolo de poner una carpeta en el medio con dos asteriscos para decir que no importa el nombre de la carpeta interna si es que existe. De esta manera, si nosotros lo ponemos así y aparte le ponemos recursive true, lo que va a hacer esto es buscar internamente dentro de todas las carpetas y no quedarse solo con la carpeta original. Pero si está en la carpeta original, también va a funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, buscar archivos por tipo, todos los zip de la Expo 2021, como hicimos hasta ahora, va a seguir funcionando, ¿sí? Y si ahora hacemos buscar archivos por tipo dentro de la Expo 2021 con estos tres tipos, debería funcionar y encontrar todos. Y efectivamente lo que hizo fue esto, que agarró todos los meses CSV y los mandó a una carpeta que se llama CSV 2021. Después todos los archivos DTA los mandó a una carpeta DTA 2021 y todos los archivos .sav los mandó a una carpeta SAV 2021, ¿sí? Y nos dice consolidación completa. Si nosotros nos movemos acá, lo que vamos a ver ahora es que dentro de Expo 2021 no tenemos nada dentro de las carpetas porque hicimos un rename, entonces lo mueve, saca el archivo de la carpeta original y lo pone en la nueva y tenemos todos los archivos que queríamos, cada uno en su carpetita, ¿sí? Bueno, lo único que nos faltaría hacer es esto de, bueno, limpiar todas las carpetas vacías que nos quedaron y todos estos archivos zip que ya no los necesitamos. Para hacer eso, vamos a hacer una nueva función que se llame limpiar estructura, ¿sí? Que en definitiva lo que va a hacer es eliminar todos los zip que encuentre, que ya los extrajimos, no necesitamos mantenerlos, y también va a borrar las carpetas vacías que encontremos. Para eso vamos a usar shutil, que es otro paquete de estos que sirven para trabajar con archivos. Y bueno, lo que vamos a hacer es decir, limpiame la estructura que haga lo que ya dije dos veces sobre una carpeta dada. Entonces va manteniendo un contador de decir, bueno, cuántos archivos eliminé. Y bueno, nada. En principio lo que vamos a hacer es primero eliminar todos los archivos zips. Así que vamos a ir iterando. Vamos a usar oswalk. Esto oswalk es ir... Te va a devolver todos los archivos internos que existan en basepath y te va a ir guardando el path y eliminándolo y va a subir en eliminados los +1. Ahora que ya modificamos el buscar archivo zip, lo podríamos haber usado acá, buscar tipo de archivo, pero bueno, nada, en un principio esto estaba hecho así. Y después vamos a eliminar todas las carpetas vacías haciendo lo mismo. Vamos a ir haciendo oswalk. Le vamos a poner top down false para ir desde abajo hacia arriba, en vez de ir desde arriba hacia abajo. Y lo que vamos a ir haciendo es ir fijándonos por todos los directorios. Si está vacío, la eliminamos. Y si no, no la eliminamos. ¿Ok? Esto es porque no nos va a dejar eliminar una carpeta si adentro tiene archivos. Entonces vamos a tener que ir de abajo hacia arriba. O sea, y si tenemos una carpeta dentro de otra carpeta, técnicamente la carpeta de más arriba no está vacía porque adentro tiene una carpeta, por más de que la carpeta esa esté vacía. Entonces primero hay que borrarla de abajo y después ir subiendo. Por eso este top down lo pusimos en false. Nada, esto hace eso y si nosotros ahora ponemos limpiar estructura, me va a decir que se eliminaron 12 archivos zip, uno por cada mes y 12 carpetas vacías. Bien. Entonces, después de haber hecho todo esto, yo ya tengo mis 3 carpetitas como yo las quería, separadas por tipo de archivo y no separadas por nombre. ¿Estamos? Esto está bueno porque, nada, yo lo puedo dejar
todo dentro de lo que se llama un pipeline, ¿sí? Un pipeline de procesamiento es un montón de funciones que se ejecutan una detrás de la otra y ya quedan todas hechas para que cada vez que yo necesito un archivo, pues cada vez que necesite yo descargar en alguna computadora esta carpeta, no voy a tener que ir ejecutándolo uno por uno, sino que ya meto todo en la misma función, ¿sí? Entonces vamos a correr esto para eliminar cualquier registro de todas las cosas que hicimos hasta ahora, ¿sí? En principio lo que vamos a hacer es correr esto para que borre el zip con toda la información y también borre toda la carpeta Expo 2021. Desapareció. Y vamos a hacer todo de vuelta, pero ahora metido solo en una sola función. Cosa de que yo, si necesito descargarme este archivo, lo haga todo junto, descargue, consolide, limpie y nada. Obviamente vamos a usar las funciones que ya definimos arriba, ¿sí? Y ahora vamos a correrla. En realidad acá solo la estamos definiendo, acá la vamos a correr y le tenemos que pasar el link de donde nosotros queremos descargarnos el zip como hicimos al principio. Ok, vamos a correrlo, descargarlo. Ahí está extrayendo todo de vuelta y está haciendo la consolidación que hicimos después y también está eliminando los archivos y las carpetas. Fíjense que la estructura final es, primero nos muestra que quedaron 3 carpetas dentro de Expo 2021 y después que dentro de cada carpeta están los archivos correspondientes a su tipo. ¿Estamos? Entonces, ahora en vez de correr todo este notebook, simplemente tenemos que importar esta función y correrla y ya está. Ok, fíjense que si nos volvemos a fijar, volvió a aparecer toda la info que yo había borrado antes. ¿Estamos? Entonces, básicamente esta clase sirve para que ustedes sepan cómo trabajar con archivos y sepan que si tienen que hacer un montón de movimientos de archivos de una carpeta a la otra y todo esto que acabamos de ver en la clase, existe una forma para hacerlo automáticamente con Python y no tengan que ir haciéndolo manualmente. Sobre todo porque hay lugares en donde no puedo hacerlo manualmente. Más allá de que sea muy engorroso, directamente no puedo. Solo puedo acceder a través de comandos o de código. Entonces, nada, para eso sirve esta clase. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.